La promesa de Dios es vigente y su palabra viva y eficaz, que sigue sembrando la simiente y transformando el corazón de la gente. Continuando con el gran legado, el pastor Tony Palma le da la más cordial bienvenida a su programa La Palabra Viviente. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está viendo a través de las redes sociales. Les saludamos con el gusto de siempre y estamos muy felices y muy contentos porque Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en donde está sobreabundando mucho las enfermedades, el temor, las angustias, la desesperación, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Jeremías 33:6 y dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Así es que si el día de hoy usted se siente cansado, agobiado con una enfermedad, hoy queremos que usted diga juntamente con nosotros que tenemos a Jesús Rafa, que es nuestro sanador, y que solamente a través de su nombre nosotros podemos obtener esa sanidad, esa salvación, esa bendición. Todo lo que estamos esperando lo podemos obtener por medio de su nombre. Le invitamos a que cante juntamente con nosotros. Alabemos y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Vivo estás en este lugar. En tu nombre vidas cambiarán. Podemos exaltarte, Dios, y declarar que eres fiel. No hay otro nombre que nos sane, no hay otro que pueda salvar, no hay otro nombre que nos libere, nadie como tú. Otros nombres pasarán, Cristo permanecerás. Otros nombres pasarán, quiero a Cristo, Cristo. Otros nombres pasarán, Cristo permanecerás. Otros nombres pasarán, quiero a Cristo, Cristo. Hey. Cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Tu nombre declaramos hoy. Con cada respiro te alabaré. En ti pondremos nuestra fe y declaramos que eres fiel. No hay otro nombre que nos sane, no hay otro que pueda salvar, no hay otro nombre que nos libere, nadie como tú. Otros nombres pasarán, Cristo permanecerás. Otros nombres pasarán, quiero a Cristo, Cristo. Otros nombres pasarán, Cristo permanecerás. Otros nombres pasarán, quiero a Cristo, Cristo. Otro nombre que no
nos sane, no hay otro que pueda salvar, no hay otro nombre que nos libere, nadie como tú. Otros nombres pasarán, Cristo permanecerá. Otros nombres pasarán, quiero a Cristo, Cristo. Otros nombres pasarán, Cristo permanecerás. Otros nombres pasarán, quiero a Cristo, Cristo. Te preferimos a ti, Señor. En Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte, en paréntesis podemos ponerle enfermedad, se extendió a todos los hombres porque todos hemos pecado. Pero ahí mismo en el mismo capítulo, libro de Romanos, dice: pero cuanto más se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. Y es que por gracia hemos sido salvos, hemos obtenido ese perdón, y dice la palabra de Dios: no por obras, para que nadie se gloríe. Fue la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue su sangre derramada que nos limpió, que nos purificó y que nos sanó. Dice su palabra que en Él llevó todo el peso del pecado del mundo, y por sus llagas somos curados. No cabe duda que estamos afrontando un tiempo caótico, ¿verdad? Donde el ángel de la muerte anda queriendo hacer y anda haciendo de las suyas. Pero en la palabra de Dios encontramos vida. Hay vida en Jesús, ¿verdad? Hay un coro muy hermoso que dice: hay vida en Jesús. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi caminar, gobierna sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara
dolor más grande que el gran yo soy. No hay temor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo Agradecemos a todas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros, que están compartiendo este video. Deseamos que ustedes sean bendecidos, que ustedes sean prosperados y deseamos que Dios los guarde y los libre de todo mal. Recuerden que Jesucristo es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y en sus manos estamos seguros. Recuerden que Dios tiene el control de cada situación, así es que no hay que tener temor, no hay que angustiarnos, sino que hay que confiar en Dios, porque Dios nunca pierde el control. Les queremos recordar que si usted quiere hacer alguna donación o si usted quiere enviar su ofrenda, su diezmo, lo puede hacer a través de PayPal bajo tvpalabraviviente@gmail.com
tvpalabraviviente@gmail.com, como lo están viendo en pantalla. Y también tiene otra opción, y esa opción es llamando al 956-702-3211. 956-702-3211 si usted tiene alguna duda o necesita información, quiere saber qué es lo que va a estar pasando. Bueno, usted nos puede contactar con mucho gusto, y no se olvide de seguirnos a través de nuestras plataformas sociales, como lo es YouTube bajo La Palabra Viviente Ministries, y a través de Facebook bajo Templo Bíblico Palabra Viviente. Ahora vamos a escuchar el mensaje de Dios traído por el pastor Tony Palma. Recuerde, si necesita oración, ahí está la vía de comunicación. Poco a poco todo se está restableciendo. Lo cierto es que nada jamás podrá volver a ser igual. Nada jamás podrá ser normal. Y la razón que le digo esto es porque, de acuerdo a algunas noticias que han circulado en el mundo, noticias confiables, no locales, sino que vienen de precisamente Europa, nos hemos dado cuenta de que se ha tratado de implementar una vacuna una vez que la descubran contra el COVID-19, con el COVID-19, que sea mandatoria para todos los niños. Usted sabe que cuando van a la escuela tienen un chart, un cartoncito donde tiene el registro de todas sus vacunas. Quieren que todos esos niños, esa vacuna sea parte de ese registro. También otra de las cosas por lo cual ya nada va a ser normal es porque en el momento que yo le estoy hablando aquí estas palabras, en California se está dando pase para que algunas personas tengan el poder de entrar en las casas. Y aunque ya se hayan tomado la prueba, el examen de esta epidemia y haya salido negativo, si estas personas consideran que usted es una amenaza para los que viven a su alrededor, pues entonces ellos van a determinar, usted es una persona de riesgo, y lo que quieren hacer es quitar a nuestros hijos y quitar a nuestros ancianos de alrededor de nosotros. Todo lo que pasa en el norte, tarde que temprano, viene a las fronteras y se introduce a otros países. Otra de las cosas que hace que ya no sea nada jamás igual es que el pasado 14 de mayo, el líder popular de la religión católica tuvo una junta, se puede decir secreta, con muchos líderes religiosos, con muchas personas que atribuyen su deidad a diferentes dioses, y ellos hablaron tal o cual cosa en que quieren que se forme una nueva religión, con terminologías como nuevo humanismo educativo, o nuevo orden mundial, que es muy conocida por nosotros, o paz en la convivencia en común, en donde esta cabeza de esa religión les dice a las personas: es tiempo de que ya no nos fijemos en tantas cosas que nos fijamos, es tiempo de respetar las decisiones de los demás, es tiempo de aceptar a las personas como son. Y usted ya sabe a dónde quiere llegar esta plática, que supuestamente quieren influenciar a nuestros hijos para que vivan en un mundo mejor. Estamos viviendo en un tiempo en donde jamás será lo mismo, porque la gente tiene temor de que han escuchado que en Europa ya están alarmando a las personas que va a regresar esta ola con esta epidemia, pero aún con fuerzas más grandes y mayor. Se está hablando de otra cuarentena en unos próximos meses. Entonces la gente tiene temor, tiene psicosis. Pero yo quiero dirigirme a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no debe de tener temor, porque sabemos que Dios nos guarda, porque sabemos que si Él lo ha hecho hasta el día de hoy, lo seguirá haciendo el resto de nuestras vidas, porque tenemos a un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y debemos de recordar que la iglesia no puede estar paralizada, que la iglesia no puede decir: ¿sabes qué? Ahora sí, mañana no. No, tenemos que ser esa iglesia militante, tenemos que ser esa iglesia triunfante, que día a día se preocupa por las almas que no conocen de Jesucristo, que día a día nos debemos de preocupar por entregarle el mensaje de salvación a aquellas personas perdidas. Quiero darle gracias a Dios, porque algunas personas que saben someterse al liderazgo escucharon el consejo que les di.
utilicen los medios de comunicación para influenciar a otras personas y para decir que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Un saludo muy especial a todos los que forman parte de la AR allá en la Ciudad de México. Mis respetos, mi amor, y sigamos adelante en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles del tema: un contratiempo menor para un regreso mayor. Satanás siempre quiere poner contratiempos a las cosas espirituales y muchas veces logra detenernos por un momento, entretenernos en esos contratiempos. Pero yo estoy aquí para decirle que en el nombre de Cristo Jesús, la iglesia va a seguir avanzando y va a venir de regreso con mayor esfuerzo, con mayor visión, con mayor dinámica y con mayor ganas de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Le voy a pedir que abra ahí la escritura en Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante vamos a leer. Mientras usted lo busca, le cuento que aquí vamos a darnos cuenta del problema en el cual se encontraba Pedro. Algunos de ustedes han oído muchas cosas de Pedro. Pedro, un diamante de muchas facetas, diferentes cosas ocurrían en la vida de Pedro. Pero esta que está aquí me llama mucho la atención. Pero antes de darle lectura, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración, de, Padre, estar haciendo ruido y de decir que tú eres Dios, que tú eres Señor, de darte la alabanza, la gloria que solamente tú te mereces. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí compartiendo este mensaje de edificación. El que lo quiera lo va a tomar, lo va a hacer suyo y va a accionar en él. El que no, Padre, pues el mensaje está entregado, ya no es responsabilidad mía. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice la escritura: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La importancia de la oración en coinonía, en común como iglesia. Siguiente versículo: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. De acuerdo a esta lectura, nos damos cuenta la vida de Pedro. Pedro ahí, en ese momento, tuvo un contratiempo, pero ese contratiempo fue un contratiempo menor, porque su regreso fue mayor. Y es que cuando hablamos de Pedro, yo no sé si usted se ha puesto a pensar que de repente él estaba en una prisión, pero antes de estar en esa prisión había una secuela de eventos que Pedro había hecho. Y es que esto nos ha pasado a nosotros.
De repente tenemos ya unos planes bien definidos para nuestra vida. De repente tenemos unas metas las cuales ya estamos a punto de alcanzar. De repente tenemos un sueño, pero de repente se interpone entre nosotros un contratiempo, una zancadilla, un estorbo para llegar a donde queríamos llegar. Y esto fue el caso de Pedro. Pero sabe, yo estoy aquí para decirle que le damos gracias a Dios por este contratiempo que el mundo tuvo, porque gracias a este contratiempo pudimos descubrir cosas en nosotros que normalmente no hubiéramos descubierto. Pudimos emprender y hacer cosas que normalmente no hubiéramos hecho. Y sabe, recordemos lo que la Biblia dice, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho sea para la gloria de Dios. Entonces yo no sé usted, pero yo pude descubrir muchas cosas en diferentes personas que pueden traerle más y más gloria y honra a Dios. Y este fue el caso del apóstol Pedro. Él fue uno de los seguidores de Jesucristo. Era un discípulo sincero, porque lo que decía lo sentía y se lo decía al maestro en la cara. No ocupaba a terceras personas, tampoco ocupaba echar de indirectas. Era un discípulo claro, era un discípulo también despojado, era un discípulo abierto, vehemente y apasionado. Uno de los amigos más cercanos a Jesús y un apóstol que la Biblia lo describe como una columna de la iglesia y uno de los grandes líderes de la iglesia de Cristo. Fue el que sobresalió en una plática que Jesús estaba teniendo con los discípulos ahí en la región de Cesarea de Filipo, tras la pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. En Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, usted puede encontrar este diálogo en el cual Jesús le hace la pregunta y le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo cual Pedro, el que siempre quería ser el primero, estaba seguro de quién era Jesús. Y le dice en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿en dónde? En los cielos. Note que cuando dice yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a Cristo mismo. Pero Pedro sabía quién era Jesús, tenía una confianza total de quién era Jesús. Y aquí, parafraseando estas palabras, Jesús le está diciendo a Pedro, le está diciendo, te voy a usar en esta temporada, en este tiempo que te toca vivir, ¿para qué? Para que me traigas honra y para que me traigas gloria. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? Porque tú sabes quién soy yo. La pregunta fue para todos, pero solamente una persona escuchaba la voz del Espíritu de Dios, y fue ese Espíritu de Dios el que quiso hablar a Pedro para decirle la revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto significa que las cosas de Dios son para todos, pero no para cualquiera, sino solamente a personas determinadas que sepan escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Qué bonito es saber que usted no necesita saber tantas cosas de teoría o de teología. Lo bonito es saber que cuando usted se pone dispuesto para ser usado por Dios, Dios lo va a llevar a otro nivel espiritual. Y de hecho, en Hechos 2, capítulo 1 al versículo 4 nos damos cuenta cómo después de esa plática que Jesús tuvo con los discípulos, cómo Pedro empieza a soltarse y comienza a crecer. ¿Cuántas personas hay hoy en día han tenido un ministerio en sus manos, pero lo han dejado que se empolve, lo han dejado que se hagan telarañas ahí, porque no están dispuestos a hacerlo crecer? Porque hay veces que las personas te dicen, si no vas a hacer bien una cosa, mejor no hagas otra, hasta que hagas una bien.
Y muchos se desaniman y no avanzan. Pero yo estoy aquí para decirle que si Dios te dijo haz esto y aquello, sea obediente. Dios va a respaldar su palabra. Dios va a capacitarle. Dios le va a revelar lo que hay en su corazón para que usted lo ponga por obra. En Hechos 2, del 1 al 4, mire lo que dice. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy en día como que ya las personas no quieren hablar en otras lenguas. Hoy en día como que eso ya está anticuado, porque preferimos tener un léxico perfecto y un pico de oro a hablar lo que Dios quiere que hablemos en el Espíritu para edificar el cuerpo de Cristo. Porque recuerde que el hablar en lenguas son para edificación propia, para edificación de la iglesia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en ese parámetro? Fíjese, en el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Estaban tratando de entender humanamente lo que el Espíritu le estaba dando en el Espíritu. Y así hay muchas personas hoy en día. Entre más cristianos se hacen, empezaron bien, pero se van perfeccionando en la carne. Quieren entender el rema de la palabra de Dios en la carne, pero no lo están entendiendo en el Espíritu, y por eso hay tanta confusión. Yo estoy aquí para decirle que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios recto, que cuando te da una instrucción, así va a ser y no hay vuelta de hoja. Mire, versículo 13. ¿Quiénes estaban ahí de todos los lugares? Había muchas personas ahí. Dice en el versículo 13, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Desde ahí vemos que existía el bullying. Se estaban burlando de estas personas. Pero mire, una persona llena de Dios no se añadió a esa burla, sino que Pedro hizo la diferencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Entonces, los siguientes versículos que vamos a leer nos da una lucidez de que Pedro se puso de pie y dijo, oh no, estos hombres no están ebrios como ustedes suponen. Y ya empieza predicándoles, diciendo en el versículo 16, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes? Si usted leyó todo eso con cuidado, todos debemos de estar haciendo eso. Pero mire lo que dice el versículo 19. Dice no solamente eso, sino que también dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero creer que cada uno de los que está aquí en momentos de adversidad ha invocado el nombre del Señor. Yo quiero creer que cada uno de los que está aquí se ha cubierto con la sangre de Cristo y ha invocado el nombre del Señor. Esto es lo que Dios quería que la iglesia fuera. Esto es lo que Dios quiere que la iglesia sea. Porque recuerde que en la venida de Jesucristo la iglesia no se va a ir apostatando, ni desanimando, ni temerosa, no, sino que se va a ir llena de poder, en el poder del Espíritu Santo, así como empezó en el primer siglo. Y mientras Pedro estaba confrontando a las personas y predicando ese primer sermón, dice que se ganaron 3,000 personas para los pies de Jesucristo. En otras palabras, 3,000 personas obtuvieron la salvación. Esto es el resultado de una persona llena del poder de Dios. Esto es el resultado de una persona que cuando se decidió a seguir a Jesucristo, la promesa de Dios vino sobre él. Este es el resultado de una persona que tiene la autoridad de Cristo.
y que sabe quién es Jesucristo. Y esto lo tenía Pedro. Empezó a predicar, empezó a dar la palabra. Y sabe, de la misma manera nosotros tenemos que anhelar esa llenura del Espíritu Santo. De la misma manera nosotros necesitamos ese poder del Espíritu Santo. De la misma manera en cada boca siempre debe de haber en nuestro léxico de mañana, de tarde y de noche: Cristo salva, Cristo liberta, Cristo sana y Cristo viene pronto. Debemos decirle al mundo quién es Jesús. Es un transformador de vidas, es un hacedor de milagros, es el que no cuenta tu pasado de las cosas malas, sino es el que se preocupa por tu bienestar en el presente y va a asegurar tu futuro. Ese es el Cristo de la gloria del cual predicaba Pedro. Hoy yo quiero decirle a usted, si usted no ha conocido a Jesucristo como su Salvador, está perdido. El resultado de una persona no salva es el lago de fuego que abre con azufre. Es el infierno, en donde será tormento día y noche, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Alguien añadió y dijo: y si no tiene dientes, de encías entonces será. Pero quiero decirle que si usted ha aceptado a Jesucristo, entonces es todo lo contrario, porque usted ha venido de muerte a vida, entrará en el reino de los cielos, estará al lado de Dios, verá cara a cara a Jesucristo y seremos partícipes de las calles de oro y el mar de cristal. Ahora bien, este es el tremendo Pedro. ¿Sabe? Cuando Jesús sabe que lo están identificando, él va a respaldar la palabra que ha dicho. Usted no me conteste, pregúntese ahí mismo donde está en casita. ¿Usted ha sabido identificar a Jesucristo? No estoy hablando de una voz audible. Estoy hablando cómo Jesucristo a través le habla, a través de personas, a través de la naturaleza, pero a veces hacemos caso omiso. ¿Lo ha sabido identificar? Es algo en lo que debemos de pensar. Sin embargo, en el capítulo 3 vemos a Pedro. No terminó ahí, sino que en el capítulo 3 nos habla acerca de la curación del cojo, al que ponían en la puerta del templo, de la entrada ahí en el templo llamado La Hermosa. Aquí también Pedro vuelve a predicar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, pero con más exhortación. ¿Cómo dije? Con más exhortación. ¿Y qué cree que pasó en ese sermón? 5,000 almas vinieron a los pies de Jesucristo. Dígame si había valido la pena meterse en el aposento alto un tiempo con Dios o no. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el capítulo 4, ¿qué le pasó a Pedro? Tiene una primer zancadilla, un primer contratiempo. Lo encarcelan por predicar la palabra de Dios y para que no siguiera su misión. Pero no sabían que esta zancadilla sería un impulso para que Pedro continuara con un gran regreso proyectando el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, que mientras el enemigo nos quiso tener en las casas, no es para hacer cosas que no edifican, sino es para invocar la presencia de Dios, para que no solamente yo me llene de la presencia de Dios, sino que mi familia se llene de la presencia de Dios, para que hagamos la diferencia y para que la luz de Cristo ilumine mi casa, pero ilumine a mis vecinos también. En Hechos capítulo 5, Pedro, saliendo de la cárcel, no vino a decir: tengo miedo, me van a callar, no puedo decir lo que Jesús me mandó a hacer. No, sino con más fuerza vino y trajo juicio contra el matrimonio de Ananías y Zafira, porque echaron una mentira de una propiedad que vendieron. Las personas pensando: le voy a echar una mentira a Pedrito, pero lejos estaban de saber que no era Pedro, sino que querían engañar a Dios. Y el juicio fue que murieron. Allí en ese capítulo también se manifiestan muchas señales y maravillas que fueron producidas a través de Cristo, obviamente, pero por Pedro. Allí es donde Pedro y Juan vuelven a ser perseguidos. Pedro tenía muy presente lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 20, que aquí hicieron una obra de este versículo, que dice: porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que entre más le decían a Pedro, cállate, ya no hables, ya no prediques, cállate, él con más ímpetu, él con más ganas, con más vigor, anunciaba a Jesucristo como el Mesías. Y es lo que nosotros debemos aprender y hacer también. Pedro continuó con determinación. Y es lo que hace falta en el siglo XXI. Personas comprometidas con determinación. Porque muchas personas se les ha abierto la puerta para que exploren un ministerio y crezcan, pero no lo terminan, lo dejan a medias, lo tratan como un zapato, hoy sí, mañana no, y luego le echan la culpa a los líderes de la iglesia, cuando los responsables somos nosotros. Gracias a Dios que todavía hay alguno que otro con las características que tenía Pedro. Continuó con determinación. En Hechos capítulo 10, el encuentro de Pedro con Cornelio. Cornelio, una persona empresaria que quería que sus limosnas por favor le ayudaran para que su familia fuera salva. Este hombre era temeroso de Dios, pero aún no era salvo. Cornelio, en Hechos 10 puede leerlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que un ángel se le aparece y le dice, no te preocupes, Dios ha tomado con agrado tus ofrendas. Y posteriormente, casi en el mismo lapso, el Espíritu Santo le dice a Pedro, no temas en recibir a Cornelio. Y Pedro, oye, pero no nos podemos juntar, él no es de mi club, él no es de mi grupo, él no es de mi banda. Le dice, no temas en recibirlo. Y ahí es donde Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, que la salvación puede ser para los judíos como para los gentiles, como nosotros también. En Hechos capítulo 11, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Y llegamos ahí al capítulo 12. Ya voy a empezar a predicar. Y voy a terminar pronto, no se preocupe. En Hechos capítulo 12, en la lectura principal que hicimos, vemos cómo Pedro, a pesar de lo que había pasado, a pesar de las zancadillas que tuvo, a pesar de los contratiempos que tuvo, no se detuvo, sino que vino con más fuerza, regresó con más ganas. ¿Se imagina usted si nosotros hiciéramos lo mismo que Pedro hizo? Hombres o mujeres, hubiera una evolución de cristianos. Pero si la iglesia está dormida, no es por culpa de los líderes. Si la iglesia está dormida, no se le olvide que usted también compone la iglesia, que usted que aceptó a Jesús forma parte de la iglesia. Y yo le voy a decir algo, no espere un avivamiento, el avivamiento está aquí. Mejor espere que Dios despierte su espíritu, que despierte su espíritu para hacer lo que Él quiere que usted haga. Al estudiar las predicaciones de Pedro pude entender algunas cosas. En sus prédicas, Pedro fue amenazado. Otras personas fueron emocionadas. Otros fueron lastimados por cómo hablaba. Otras personas fueron confrontadas. Otras personas le cayeron mal. Dijeron, ay, este higadito. Otras personas lo envidiaron. Otras personas hablaron de él. Para muchos fue una persona antipática. Otros quizás comenzaron a odiarlo, como Herodes. Pero también descubrí que en sus predicaciones hubo personas que lo apoyaron, como la iglesia, que cuando él estaba pasando un momento difícil, la iglesia seguía orando por él, seguía orando sin cesar por él hasta ver la victoria segura. Hubo personas que le demostraron su amor sin condición y que no le refutaban su pasado diciendo, tú negaste a Jesucristo, como las personas de hoy en día, sino que eran personas que lo amaban de corazón. No lo decían de palabras, pero lo demostraban con sus hechos. Descubrí también que celebraban junto con él las victorias, porque sabían que venían de parte de Dios.
También pude descubrir que hubo personas que Dios le rodeó que proveían para las necesidades que él tenía. Y déjeme decirle que hoy en la actualidad estas virtudes siguen depositadas en algunos de ustedes, que en medio de la crisis siguen proveyendo para que la casa de Dios sea abierta, que en medio de sus limitaciones se siguen desprendiendo de algo para que el evangelio de Jesucristo siga siendo predicado a tiempo y fuera de tiempo. Dios bendiga su esfuerzo. Muchas personas todavía continúan apoyando para que la palabra viviente, viva y eficaz siga siendo predicada y pueda seguir llegando hasta su hogar. Pero en esta lectura no fue el caso de Herodes. Al contrario, Herodes se sintió amenazado. ¿Por qué? Porque la popularidad de la iglesia había crecido bastante. La iglesia se estaba escuchando en todas partes. El nombre de Pedro y de Jesús se escuchaba en todas partes. Entonces Herodes empezó a perder su popularidad. Y eso fue lo que le empezó a crecer un enojo, un odio, un rencor contra Pedro. Este rey, sus características: era orgulloso, era vanidoso, era ególatra, narcisista. Tenía problemas porque alguien más tenía la luz de Cristo y estaba brillando más que él. Como consecuencia de esto, Herodes decide perseguir a los cristianos. ¿Y qué pasó? A unos los encarcelaba y a otros los mandaba a matar, como leímos, que fue lo que pasó con Jacobo, hermano de Juan. Al hacerlo, se daba cuenta que a los judíos les gustaba eso y comenzó la persuasión más fuerte. Entonces puso en su mirada a Pedro, lo persiguió, lo encarceló. Pero lo que llama aquí mi atención, fíjese, es que no solamente Pedro estaba en la cárcel y que estaba en camino a muerte. Pues si usted puso atención a la lectura, dice que lo iba a matar porque era la Pascua. ¿Se acuerdan cuando presentaron a Barrabás? Iban a hacer lo mismo con Pedro. Lo iban a presentar para morir. Lo que me llama la atención no solo es que estaba en la cárcel en camino a muerte, sino que tenía 4 grupos de 4 soldados cada uno. Es decir, 16 soldados a su alrededor que lo estaban cuidando 24 horas al día, sin contar los otros soldados que estaban en la entrada, en la puerta. Y por si esto fuera poco, no solo estaba encarcelado con amenaza de muerte con 4 soldados, multiplicado por 4, 16 soldados y los que estaban allí enfrente, sino que la Biblia dice que estaba encadenado, estaba privado de su libertad. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Que Pedro no se mortificó, que Pedro no empezó a murmurar, que Pedro no empezó a quejarse. Dice la Biblia que estaba dormido. ¿Y sabe por qué pudo dormir? Porque tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque él sabía que si Jesús lo sacó de una y de otra, lo iba a volver a hacer otra vez. Y sabe, el sueño es para los hijos de Dios. El salmista dijo en una ocasión que Dios da el sueño para que las personas puedan descansar. Y miren, Hechos 12, versículo 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y cuando vienen esas palabras, dice: y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí está la importancia de hacer y de aceptar las invitaciones que Dios hace. Cuando Dios te hace una invitación, no dudes en hacerlo. No esperes a que la mayoría lo haga. Aunque seas tú solo, apresúrate a ser obediente a la voz de Dios, y Dios va a respaldar tu trabajo, y Dios va a bendecir tu vida. Dios te va a proteger, Dios te va a guardar, y Dios va a romper las cadenas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe?
Cada uno de nosotros tenemos ángeles asignados de parte de Dios. Pero lo que me gusta de esto es que en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová era mismo Jesucristo. Ahora el salmista expresaba y decía: pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Usted ha sido guardado no porque usted sea muy listo o no porque usted tome todas las precauciones. Usted ha sido guardado porque Dios ha enviado ángeles a su alrededor para protegerle. Hoy quiero decirle, no importa qué tropiezo tenga, no importa qué percance, qué imprevisto, qué obstáculo, qué problema, qué complicación, qué dificultad esté usted pasando o qué impedimento lo hace llegar a hacer su sueño realidad, a llegar a la meta. No importa qué inconveniente usted esté pasando. Hoy yo quiero decirle que su regreso será mayor para la gloria del Dios Padre. Y en Hechos 12, capítulo 9 dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, a la cual se les abrió por sí misma. Comprobado que las puertas que Dios abre, ningún ser humano puede cerrar. No importa cuánta influencia tengan, no importa con cuántas personas estén conectados. Cuando Dios abre una puerta, atrévase a pasar por esa puerta, porque esa puerta es la que lo va a llevar a la bendición total de Dios. Lo hizo con Pedro, lo puede hacer con usted también. Termino diciéndole algo. Mi oración para usted el día de hoy no es solo para que tenga finanzas, o para que Dios sane su vida, o para que Dios le ayude en su problema legal, o para que le dé una casa o un carro nuevo, no. O para que le dé estabilidad en su negocio, no. Mi oración para usted el día de hoy es para que usted aprenda y pueda y sepa descansar en el Señor. Porque el enemigo va a venir como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera por nosotros, diciendo: tú eres de mi propiedad y nada va a pasar a dañarte, porque yo estoy aquí como tu escudero, porque yo estoy aquí como tu protector. No vas a padecer nada porque yo soy tu proveedor. Esa es mi oración. La Biblia dice en el Salmo 127, versículo 2, en la parte baja: pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces mi oración es para que usted no esté preocupado, comiéndose las uñas, pensando tendremos el día de mañana. Téngalo por seguro que va a tener, siempre y cuando sigamos los patrones de conducta que las personas en antigüedad siguieron, y Dios los bendijo. Pedro asistió al llamado rápidamente. ¿Y sabe por qué lo hizo rápidamente? Porque quizás pudiera llegar una voz que lo convenciera de lo contrario. Pero cuando atendió al llamado de Dios, Dios lo bendijo. Y en Hechos termina hablando de Pedro. Pero si usted va en las referencias bíblicas, usted puede ver cómo en sus últimos días de vida Pedro pasó tiempo con Juan Marcos. Usted puede ver cómo Pedro escribió las epístolas, su primer carta y su segunda carta, en el año 60 y 68, entre ese lapso de tiempo después de Cristo. Y Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir. Y según los historiadores y los teólogos han dicho que Pedro murió de cabeza, porque dicen que dijo la expresión: yo no soy digno de morir como Jesucristo. Y murió crucificado de cabeza. Pero déjeme decirle que cuando Pedro murió, no terminó ahí, porque los cristianos nunca morimos, porque un día Pedro va a regresar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y su regreso va a ser mayor que su estado que estuvo aquí en la tierra. Por eso hoy yo me dirijo a ustedes, Iglesia de Cristo. A pesar de los contratiempos, déjeme decirle, su regreso será mayor.
hermano y hermana, personas que nos ven a través de los medios de comunicación, esfuércense en hacer la obra del Señor, esfuércense en entregar el mensaje de salvación. Ya no le digo que vaya por la vecindad, pero de perdida a su propia familia. Estórbeles, anúncieles que Cristo viene pronto. Y hay una palabra que en la antigüedad fue de bendición, que hoy sigue siendo de bendición. Esta palabra que Jehová le dijo a Zorobabel. Zorobabel, recordemos que fue el gobernador de Judea, y según los registros históricos dice que es ancestro de Jesús. Zorobabel fue el que condujo a la primer banda de los judíos, alrededor de 42.300 personas, al regreso de Jerusalén para la reconstrucción de esta misma. Y en Ageo 2, del 9 al 11 dice estas palabras, y con estas voy a terminar. Dice, voy a leerles desde el versículo 4. Dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si usted forma parte de este lugar, descanse confiadamente y duerma tranquilo de que Dios está con nosotros. Ahí donde está, dele la gloria a Dios, dele la honra a Dios, levante sus manos, póngase de pie. Mi oración por las personas que nos están viendo a través de estos medios. Padre, hay personas que han escuchado tu palabra. Te pido, Padre, que esta semilla pueda abrirse, pueda morir y dar el fruto y revivir, Padre, en algo nuevo para esas personas. Que las personas, Padre, ya no tengan temor de anunciar el evangelio de Jesucristo. Que ellos puedan saber que si vivimos, para Él vivimos, pero si morimos, para Él morimos. Lo importante es anunciar, proclamar el evangelio de fe, de esperanza, de amor, de salvación a los perdidos. Lo importante es persuadir a las personas para que acepten el regalo que tú, Dios, le diste a la humanidad, que es Cristo Jesús. Hoy, Padre, ministrales en una manera muy especial y que tu nombre sea glorificado en sus vidas. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Tienes muchos problemas? ¿No sabes qué hacer? ¿Necesitas oración? Llámanos 956-702-3211. Gracias por estar con nosotros en este su programa, La Palabra Viviente, con el pastor Tony Palma. Visítenos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana y cada miércoles a las 7 de la tarde. La Palabra Viviente, 1808 Norte Raúl Longoria en San Juan. O llámenos al 702-3211. Llámenos al 956-702-3211. La Palabra Viviente.